Ahora vamos a desarrollar este tema de... Bueno, hay dos pequeños temas, ¿no? La intención es desarrollar algunos ejercicios del tema de resolución de triángulos, que viene a ser el de aquí, y ángulos verticales, ¿no? Que vienen a ser estos ejemplos. Esto y esto. Bueno, vamos a ver esto, ¿no? La pregunta número 1 indica, de este gráfico, hallar cuánto vale desde A hasta C. Bien. Además, me dan unos ángulos por aquí. Me dan el ángulo X, ¿de acuerdo? Este ángulo X y este ángulo Y. ¿Ya? Bueno, para poder determinar este segmento y utilizar resolución de triángulo, bueno, resolver un triángulo significa determinar los lados y los ángulos de un triángulo. Pero utilizando eso yo podría determinar cuánto vale AC. Pero quizás necesitaría encontrarme dentro de un triángulo rectángulo para utilizar las razones trigonométricas ya conocidas. Por aquí voy a colocar dichas razones trigonométricas que ya son conocidas, pero por si acaso las voy a colocar. Acá están las razones trigonométricas. Seguramente tú los vas a recordar. Por ejemplo, hablamos de seno, hablamos de coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Me refiero a esas razones trigonométricas. En el caso del seno se define como cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? En el caso del coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. En el caso de la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En el caso de la cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. En el caso de la secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Tener en cuenta, por si acaso, que estos extremos son opuestos, ¿cierto? Opuestos. Quiere decir que si tú llegas a multiplicar esas razones trigonométricas para un mismo ángulo, ese producto te va a salir. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí, y de ahí nos vamos a ir en algunas cosas. Te decía que para poder resolver el triángulo, deberíamos tener por lo menos un triángulo rectángulo, por ahora, ¿verdad? Entonces lo que se suele hacer es trazar esta altura. Esta altura no solamente me va a servir para este triángulo que está a la izquierda, sino también para el triángulo que se encuentra hacia la derecha. Porque tú sabes que si es perpendicular para el lado izquierdo, también es perpendicular para el lado derecho, ya que se trata de un ángulo llano, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, vamos a aplicar la regla, pues lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que queremos determinar es el valor de AC. Para este triángulo voy a determinar solamente este segmento. Lo que yo quiero determinar es todo, pero primero voy a determinar este segmento con la ayuda de este triángulo. Este segmento, de aquí hasta aquí, ojo, de aquí hasta aquí, lo vamos a poner. Bueno, este segmento resulta ser igual al único dato que tú tienes de tu triángulo. Dato que es el lado, ¿no? En este caso, M. ¿De acuerdo? Si él es M, acá también le coloco M. Pero por la razón trigonométrica, joven, por la razón trigonométrica, ¿hecha por quién? Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? Para el ángulo X, que es el ángulo que estamos analizando, tú debes entender que este que está acá al frente es el llamado cateto opuesto, porque está al frente. Y el que está al frente al 90 siempre es la hipotenusa. Vamos a colocar bonito. Hipotenusa. Entonces, el que está por aquí debe ser el cateto adyacente. Entonces, tú te das cuenta, lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es cateto adyacente. Y lo que ya tengo de dato justamente es la hipotenusa. Bueno, entonces, mira. M, la razón trigonométrica formada por el cateto adyacente sobre la hipotenusa, eso está aquí, mira, coseno. Entonces, en vez de colocar la razón trigonométrica, tú vas a colocar coseno. Coseno del ángulo X. Y ya está. Este lado se puede decir que es M coseno de X. Es decir, depende todavía del valor de M y depende del ángulo X. Pero ya se tiene una expresión para este pequeño segmento. De esa misma forma voy a hallar este otro segmento.
este segmento que está aquí, que ante los ojos al parecer es mucho más pequeño, es igual al único dato que tienes, que es igual a n, por la razón trigonométrica formada por, a ver, para este triángulo, otro es su cateto opuesto. Bueno, si él es el Y, al frente de él debe estar el cateto opuesto. Mira, qué casualidad, ¿no? Pero concéntrate en este triángulo nada más. Al frente de 90 se encuentra la hipotenusa. Y el tercer lado tiene que ser el cateto adyacente. Entonces, lo que quiero es el cateto adyacente. Eso es lo que quiero. Porque lo que ya tengo de dato, que es n, es la hipotenusa. Eso indica que aquí n debe estar multiplicado por la razón trigonométrica del cateto adyacente entre la hipotenusa, que es el mismo caso que está aquí. Es decir, también es el coseno. Pero el coseno de este ángulo y. Entonces notamos que este segmento está dado por n coseno de x y este segmento está dado por n coseno de y. Vamos a dar la respuesta por aquí. Por lo tanto, el segmento AC está denotado de la siguiente forma. Segmento AC podemos decir que es igual a la suma de m coseno de x, voy a colocar m coseno de x sumado con n coseno de y. Listo. Bueno, estos son ángulos, por supuesto, ¿no? Y eso vendría a ser pues la respuesta. ¿De acuerdo? La respuesta para este problema. Muy bien, ahí tienes la respuesta para el primer ejercicio. El segundo ejercicio, bueno, hay un texto que menciona, en una colina, bueno, una colina está inclinada, dice, un ángulo θ, ¿no? Acá está la colina, primero iba horizontal y después se formó esta pendiente, ¿cierto? Hay un ascenso. Eso es la colina, que está inclinada a un ángulo θ, respecto, obviamente, de la horizontal. A una distancia m del inicio de la colina, o sea, encima de la colina, a una distancia m, y sobre ella se encuentra un objeto. A esta bolita le voy a llamar el objeto. ¿Ya? ¿A qué altura se encuentra este respecto de la horizontal? ¿A qué altura se encuentra? Si ya hemos considerado esto de aquí, la horizontal, ¿a qué altura se encuentra? ¿No? ¿Cuál es el valor de x? Igual, en el fondo vamos a hacer algunas consideraciones, por supuesto. Construir un triángulo, ¿no? La colina podemos darle como si fuese la hipotenusa. Recuerda que es 90 grados, estamos considerando una altura perpendicular al piso. Un piso totalmente horizontal debe ser 90 grados. Al frente de 90 se encuentra la hipotenusa. Por acá puedo colocar h en hipotenusa. El ángulo θ al frente de él se encuentra en lo que se llama el cateto opuesto. Y por aquí tenemos el cateto adyacente. Es importante que identifiques quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Bueno, lo que vamos a determinar ahora es el valor de x. Recuerda que el valor de x, vamos a colocar acá, x, este valor de x, ojo, no es este segmento, me refiero a él. Este valor de x tiene que ser igual al único dato que tienes. Esto no es tu dato, porque esto es lo que tú quieres determinar. Esto sí es tu dato, m, multiplicado por la razón trigonométrica generada por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es el valor de x, pero eso representa el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Y lo que tengo de dato es la hipotenusa, porque ahí tengo el valor de m. El cateto opuesto sobre la hipotenusa, acá está, cateto opuesto sobre la hipotenusa, es seno. Por lo tanto, simplemente voy a decir que x es igual a m multiplicado por seno del ángulo θ. El hecho de que sea hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, es con referencia a este ángulo θ. Porque si fuese con respecto al otro ángulo, sería otra la historia, ¿no? Bien, entonces aquí ya tenemos la respuesta para este problema número 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Problema número 3. Aquí está el problema número 3. Me dice, hay el valor de x. X está este segmento que está acá arriba, ¿verdad? Eso, ahí el valor de x. Nada más. Y me dan de dato que él es m, él es el ángulo θ y nada más. Pues, ¿no? Eso es todo lo que me da. Bien. Bueno, vamos a utilizar lo que sabemos, pues, ¿no? Nos vamos a ubicar primero en este triángulo. Tener en cuenta lo siguiente también. A ver. Vamos a suponer que este ángulo valga alfa. ¿De acuerdo? Este ángulo.
Entonces yo ya me di cuenta de que el ángulo teta más el ángulo alfa suman 90, para que con este 90 completen el 180 que todo triángulo debe tener de sus ángulos internos. 180 grados deben de sumar. Si él es 90 grados, estos dos ya deben formar 90 grados. Así que alfa y teta sumados me dan 90 grados. Entonces, este ángulo que está por acá tiene que ser teta. Porque recuerda, alfa más teta me debe dar 90. Aquí entonces alfa más teta me da 90 grados. Por supuesto, él también tendría que ser alfa, ¿no? Bueno, la cosa es que este ángulo teta lo he trasladado al otro triángulo porque seguramente también me va a servir. Para poder llegar a determinar el valor de x, debo de tener un dato. Saber cuánto vale él o saber cuánto vale este otro lado. Porque x es lo que yo quiero determinar. Me quedan dos lados. No sé cuánto vale este lado, no sé cuánto vale este lado. Sería interesante saber cuánto vale y podría hallar el valor de x, o de repente saber. Pero este lado lo comparten ambos triángulos. Este lado yo podría determinarlo gracias a este triángulo, intentando resolver este triángulo. Para este ángulo alfa, vamos a ponerlo de azulito, para este ángulo alfa, el que está al frente, o sea, el valor de m, o sea, nuestro dato, es el cateto opuesto. Al frente de 90 siempre se va a encontrar la hipotenusa. Y este que sobra viene a ser el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Pero bueno, a ver, este lado común viene a ser igual justamente al único dato que tenemos, que en este caso es m. ¿De acuerdo? M. M multiplicado por lo que quiero sobre lo que tengo. Ya no voy a hacer esto, voy a hacerlo de manera directa. Lo que quiero es cateto adyacente, por acá, ojo, dividido entre lo que ya tengo de dato, que es el cateto opuesto. Lo que quiero, cateto adyacente, lo que ya tengo de dato, cateto opuesto. Esto, según la tablita que tenemos por allá, es la cotangente. Así que este de aquí viene a ser M cotangente con respecto del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Bien, podemos borrar entonces esto de aquí. Solamente me sirvió de guía para darme cuenta quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Lo mismo aquí, mira, ahora nos concentramos en este triángulo. Al frente del ángulo teta se encuentra el cateto opuesto. Al frente del ángulo 90 se encuentra la hipotenusa. Y esto que sobra por aquí es el cateto adyacente. Si tú quieres determinar el valor de x, el que está por aquí, ¿cierto? Este es el valor de x. Lo que vas a hacer es, x viene a ser igual a tu único dato. ¿Cuál es tu único dato que tienes? No tienes esto aquí, pero ya tienes un dato. Todo esto viene a ser tu dato. Lo que sí tienes. Por la razón trigonométrica. Tengo que multiplicarlo por otra razón trigonométrica que se genera lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es el cateto opuesto, fíjate. Y lo que tengo de dato es la hipotenusa. ¿Qué cosa es eso según nuestra tablita? El seno. ¿Pero seno de quién? Seno del ángulo teta. ¿De acuerdo? Seno del ángulo teta. Bien, así lo hemos hecho. Por ahí alguien dirá, profesor, pero este ángulo alfa lo hemos inventado, ¿verdad? Porque hemos utilizado la cotangente. No hay problema, joven. Si no deseas utilizar esa tangente, que era obvio, no tendríamos por qué utilizarlo si no trabajar con el ángulo teta, entonces podemos hacer esto, como repasando. Nuevamente. Aquí, por ejemplo, la hipotenusa, bueno, ya cambió aquí. Esto no es la hipotenusa. Para el ángulo teta, él es el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Él es el cateto opuesto. Él sigue siendo la hipotenusa y él es el cateto adyacente. Entonces, este lado que está aquí viene a ser m. Sí, m, pero multiplicado por la razón trigonométrica, lo que quiero sobre lo que tengo, que viene a ser el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Y qué cosa es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Eso es tangente. Tangente. Entonces por acá voy a colocar tangente. Tangente del ángulo teta. Por acá también tangente del ángulo teta. No, para ser coherente, pues, ¿no? El ángulo alfa es un ángulo que nosotros hemos colocado. En realidad se tenía que haber trabajado con el ángulo teta. Bueno, el valor de x consta de ser m por tangente teta por seno de teta. ¿De acuerdo? Y esa sería
nuestra respuesta para este problema. ¿Okay? El problema número 4 nos menciona lo siguiente. Desde la parte más alta de un edificio situado a una distancia de, desde la parte más alta de un edificio situado a una distancia de una torre, una persona, me imagino, ¿no? Se ve la parte más alta con un ángulo de elevación de X. A partir de aquí hacia aquí se observa con un ángulo de elevación X. Vamos a colocar eso. De aquí hasta aquí con un ángulo de elevación X. Ahí está. Pero para hablar de ángulo de elevación, primero tendría que dibujar la horizontal. Y la horizontal vendría a ser esta línea. Ahí es necesario fijar esta horizontal. La horizontal, por supuesto, es perpendicular, ¿no?, a la torre y además al edificio. Esas son ciertas consideraciones que debemos siempre tener. 90. Entonces, ahí sí puedo hablar de un ángulo de elevación. Lo normal era horizontal, pero se dignó a mirar hacia arriba, hasta la parte más alta, con un ángulo de elevación de X. Pero no solamente mira la parte más alta, sino también la parte más baja. Más baja. Con otro color vamos a colocar la parte más baja. De acá hasta acá. Teniendo como referencia, por supuesto, a la horizontal. ¿Ya? Con un ángulo, esta vez ya no va a ser de elevación, sino de depresión. Así se le llama. Este vendría a ser el ángulo Y. El ángulo de depresión. Bien, entonces, ahí notamos que se encuentra un triángulo y otro triángulo. Luego me comentan, o me dicen, perdón, calcule la altura de la torre. ¿Cuál es la altura de la torre? Está preguntando por todo esto. ¿Cuánto vale toda esta longitud? Sería bueno determinar cuánto vale y cuánto vale. ¿Claro? Si esto vale D unidades, este verdecito de aquí también vale D. No el que está acá arriba, sino el que está acá en el medio. Él también vale D. Así que lo voy a colocar acá. D. Y este dato es valioso tanto para el triángulo que está superior como el inferior. Con eso yo podría determinar este pequeño segmento y este pequeño segmento. Vamos a averiguarlo entonces. En este triángulo, ¿de acuerdo? Este pequeño segmento también vale D. Recuerda que siempre se coloca el dato que se tiene. En este caso vale D. Multiplicado por lo que quiero. Oiga, lo que quiero es esto. Al frente del ángulo X tenemos cateto opuesto. Y esto hay que dividirlo sobre lo que tengo. Lo que tengo es esto que está acá, pero esto que está acá no es hipotenusa, por si acaso. Esto es hipotenusa. Esto que está aquí es cateto adyacente. Y recuerda, cateto opuesto sobre cateto adyacente es la tangente. Así que aquí coloco tangente. Tangente del ángulo X. De la misma forma puedo determinar este otro lado. ¿De acuerdo? Ahora con respecto al ángulo Y. El dato. Siempre el dato. Pero para este caso, mira, fíjate, lo que quiero es cateto opuesto también. Ojo, lo que quiero. Al frente de 90 se encuentra la hipotenusa, y esto que está aquí es el cateto adyacente. Lo que quiero sobre lo que tengo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es tangente. Tangente en este caso de Y. ¿De acuerdo? Tangente de Y. Bueno, en este caso entonces lo que tenemos es ya prácticamente la distancia total. Si tú quieres determinar la altura de la torre, tendrías que sumar d tangente de X más d tangente de Y. Eso tendría que ser la altura de la torre. Pero como ambas expresiones tienen la letrita D, puedo factorizar esa letrita D y quedarme solamente con la suma de tangente de X más la tangente de Y grados. Y listo. Unidades, por supuesto, ¿no? Y esa vendría a ser la respuesta para ese problema. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. El problema número 5. Bueno, el problema número 5 nos menciona que hay un niño de 1,5 metros de estatura. Vamos a colocar esa distancia por acá.
1,5 metros de estatura. 1,5 metros, ¿no? Y está ubicado, dice, a 6 metros de una torre. Otra vez otra torre. Y observa el niño la parte más alta con un ángulo de elevación de 53 grados. Observa la parte más alta con un ángulo de elevación de 53 grados. Ahí está. Esa es la línea que estamos considerando. Siempre es importante considerar también la horizontal. Esta es la horizontal. ¿De acuerdo? Por acá coloco 90 grados. Esa línea que tú ves es su línea, ¿no? De visión. Pero el ángulo de elevación es de 53 grados. Entonces colocamos por acá 53 grados. ¿De acuerdo? 53 grados. ¿Cuál es la altura de la torre? La altura de la torre, ¿verdad? Bueno, bastaría con determinar este pequeño segmento, ya que este segmento vale 1,5. ¿De acuerdo? Entonces por aquí ya voy colocando pues, el valor, ¿no? 1,5 metros. Me faltaría ahora determinar cuánto vale este segmento que está por aquí. ¿Cómo lo determino? Bueno, recuerda que si él vale 6, él también vale 6. ¿De acuerdo? 6 metros. Ya está. En este triángulo ya se tiene un dato que es 6. Quiere decir que este segmento chiquitito también vale 6. Ya lo voy a borrar esto. Este de acá también vale 6. 6 multiplicado por la razón trigonométrica. Lo que quiero. Al frente de 53 se encuentra su cateto opuesto. Esto es hipotenusa. Esto que es el dato es el cateto adyacente. Entonces, lo que quiero sobre lo que tengo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá está. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente. Así que es 6 veces la tangente de 53 grados. Muy bien, para determinar la altura de esta torre, bastaría con sumar ambas cantidades. 6 veces la tangente de 53, que tú conoces eso por razones trigonométricas, que eso es 4/5. ¿De acuerdo? 4/5. Ya no estoy colocando tangente de 53, perdón, 4/3, disculpen, 4/3. ¿Ya? Tangente de 53, 4/3. Más esta pequeña longitud que es 1,5. Bueno, acá me sale 8, ¿verdad? Acá me sale 1,5, se trata de 9,5 metros. Bueno, y eso sería pues la altura de dicha torre. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, hemos resuelto 5 ejercicios. Esperamos pues que haya sido un poco didáctico la clase para que ustedes puedan iniciar y avanzar más en este bonito tema. Obviamente hay problemas más complicados, pero siempre es bueno empezar de lo pequeñito, ¿no? Siempre para ir avanzando con problemas más complicados.